la gestión del alcance y la gestión del cronograma, ¿ok? Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla. Me confirman si pueden visualizar. Un segundo. Aquí está. Ya. Listo, chicos, confírmenme, por favor, si se puede ver mi pantalla. Chicos, a ver, por favor, Víctor, Cruz. Ahí está Sandra, también nos confirma. Perfecto. A ver, dado de que estoy viendo que por ahora al inicio estamos pocos compañeros, por favor traten de ayudarme con sus confirmaciones para tratar de lograr el objetivo y conseguir pues el lograr culminar los temas que nos hemos planteado, ¿sí? Por favor. Listo, entonces arrancamos. En la clase anterior, lo que hemos estado revisando básicamente es los procesos de gestión de la integración, ¿no? Conversamos más o menos algunos conceptos claves, en qué consistía, vimos el rol principal que lo tiene el director del proyecto, definimos mediante una descripción cada uno de los procesos, y lo que vamos a hacer hoy es entrar a ver con mayor detalle cada uno de estos, ¿ok? Bueno, gestión de la integración, empezamos con el primer proceso de este área de conocimiento, ¿ya? Y vamos a entender pequeños conceptos claves sobre este proceso, ¿ok? Este proceso básicamente lo que nos permite es desarrollar un documento, ¿no? Que autoriza la existencia de un proyecto y confiere al director correspondiente la autoridad para asignar recursos. Con este documento entonces damos go al proyecto y ya tenemos seleccionado el director de proyecto correspondiente. Asimismo, los beneficios claves son que nos proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos, crea un registro formal y muestra compromiso. O sea, ya en este acta está totalmente validado y seguro cuál es la relación del proyecto con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿ok? Y que como ya vimos en las primeras clases, esto a su vez está relacionado con la misión de la empresa correspondiente, ¿no? Asimismo, de manera formal, ya se tiene el go y también muestra un compromiso, ¿no? O sea, en ese acta lo que va a figurar básicamente es la formación y el compromiso que vamos a tener a lo largo del proyecto, sobre todo desde nuestro rol de DP, ¿ok? Teniendo claro estos conceptos, ya, básicamente vamos a resumir y sobre todo quedarnos con estas cuatro aristas, ¿ya? Buscamos establecer una relación de colaboración, correcto, porque en este acta involucramos a todos, ¿no? A todos los que van a participar directa e indirectamente, independientemente de los roles que cada persona, ¿no? Pueda ejercer. El proyecto se inicia formalmente con su aprobación, correcto. Cuando ya me aprueban este documento, ya está, ya se da el inicio formal. Eh, la selección de un DP, preferiblemente durante su elaboración, creo que esto ya les comenté en relación a que el PMBOK, ¿no? Este documento estándar, si bien es cierto, nos dice de que lo sugerible es que en la elaboración del acta de constitución se debe seleccionar a un DP, pero por práctica y por experiencia es mejor de que este DP se pueda seleccionar antes del anteproyecto, ¿no? Donde vamos a definir el caso de negocio y otros que nos van a permitir ya formalizar el proyecto. Entonces, a su vez, se confiere al DP la autoridad para planificar, ejecutar y controlar. O sea, ya tiene toda
la autoridad para poder dar inicio al proyecto. Los procesos dentro de básicamente son tres, ¿no? Y es importante que nos percatemos de algo. A partir de ahora vamos a ver justamente este esquema en todos los procesos, ¿ya? Y siempre hay una flecha de forma transversal y que va, pues, de manera secuencial, ¿sí? ¿Y cómo se interpreta? Para que arranque el proceso vamos a tener entradas, ¿ok? Con esas entradas nosotros empezamos a ejecutar este proceso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando determinadas herramientas y técnicas para posteriormente, como cierre de este proceso, vamos a tener algunas salidas, ¿ya? Y este es el esquema de cualquier proceso, ¿no? Los que de repente han estudiado ingeniería industrial, ¿no? De alguna manera han diseñado procesos que tienen estos tres componentes en principio. ¿Cuáles son esas entradas? El caso de negocio, ¿no? En el caso de negocio ahí se explica básicamente el negocio o el que quiere beneficiarse del proyecto, explica por qué quiere hacer el proyecto, ¿no? Pero desde un porqué desde el lado estratégico, ¿no? ¿Cómo va a ayudar a la empresa? ¿Está relacionado con qué objetivos? ¿Con qué estrategias? ¿Ok? Acuerdos que de repente el dueño del negocio o el dueño del proyecto ha tenido reuniones previas con directorios, con áreas de eficiencia, de finanzas, y esos acuerdos pues hay que evidenciarlos, ¿no? Y estos pueden quedar mediante un acta firmada, ¿no? O también mediante un correo, ¿no? Posterior a la reunión, mando un correo para que todos me den su conforme. Factores ambientales de la empresa, todos los que están inmersos en el entorno de la empresa, ¿no? Pueden ser, ya lo hemos visto, los internos y externos. Internos, aquellos que tenemos control, y externos, aquellos que no podemos hacer mucho, ¿ok? Y cuatro, los activos de los procesos de la organización, todos los activos que puedan haber, obviamente que estén relacionados a el caso de negocio, ¿ok? Ya con estas entradas yo comienzo a ejecutar y a desarrollar el acta de constitución. Este acta básicamente lo pueden generar a base de un juicio experto. Esa frase siempre la vamos a ver a partir de ahora. ¿Y qué quiere decir digamos que vamos a realizar por juicio experto? Básicamente lo elaboran personas que tienen mucho conocimiento, tanto en relación a la metodología que voy a usar, al contexto del proyecto y al contexto de la empresa. Entonces, esos tres perfiles o roles se unen para que, mediante su expertise, puedan armar un acta de constitución, digamos, de la forma más específica, que hacia adelante no denote, pues, digamos, dudas o no quede claro lo que se va a hacer. Recopilación de datos, básicamente ahí es reuniéndonos con diferentes unidades que puedan participar en el proyecto. ¿Para qué? Para que podamos tener pues los brainstorming, que es la tormenta de ideas, los focus group o entrevistas, de cosa que podamos recopilar información y también podamos incluirlo en el acta de constitución. Bueno, habilidades interpersonales y de equipo básicamente es la capacidad de poder gestionar conflictos. Siempre, en todo proyecto va a haber conflictos. Algunos van a poderse solucionar y otros de repente solo armar un plan de contingencia para que algún conflicto no nos pegue muy fuerte a la hora de presentarse. La facilitación, bueno, básicamente la habilidad de poder ser facilitador, ¿no? Facilitador, ayudar hacia los que participan en mi equipo. Gestión de reuniones, definir, digamos, cómo nos vamos a reunir, cada qué tiempo nos vamos a reunir para finalmente terminar el acta de constitución y las reuniones correspondientes. La salida de todo esto, ya básicamente van a ser dos: el acta de constitución del proyecto, ¿no? Que va a ser un documento, puede ser un Word, un Excel, que tenga un formato particular, donde van cosas simples como participantes, el caso de negocio de alguna forma resumida a nivel ejecutivo,
¿no? Los sustentos, el por qué estoy realizando el proyecto y las características del proyecto, cosas generales que me permitan cerrar ese documento. Y en segundo punto vamos a tener el registro de supuestos. Este registro de supuestos es importante porque a lo largo del proyecto yo debo, como director de proyecto, colocar cosas que estoy suponiendo que puedan suscitar a lo largo del proyecto y que todos lo sepan desde el inicio. ¿Ya? Yo no puedo colocar un supuesto durante la ejecución del proyecto. Si hago eso, ya puede afectar de una manera considerable al proyecto correspondiente. Los supuestos se ponen al inicio. Con eso se parte la ejecución del proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es el hecho de desarrollar el acta de constitución. Sigamos. Vamos a ver el segundo proceso de gestión de la integración y básicamente es el hecho de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Perfecto, ya tengo mi acta de constitución, ya está ya dado el go, ya está el DP, perfecto, ¿no? Entonces, a partir de ahora, yo necesito elaborar un plan a nivel, digamos, detallado que me permita comprometerme en algo más detallado con mis usuarios. Y básicamente estos son los procesos. Ya, como les comenté, vamos a ver este esquema casi en todos los procesos que vamos a revisar de todas las áreas de conocimiento. Y empieza con las entradas tales como el acta de constitución del proyecto. Claro, pues no, como este es el segundo proceso, el primero ha sido la elaboración del acta, que tiene como salida, y bueno, lo tiene que recibir el plan para poder dirigir el proyecto como tal. También las salidas de otros procesos, algunas, dependiendo de la naturaleza del proyecto, yo puedo necesitar, por ejemplo, ¿no? Cuando vayamos a ver gestión del cronograma, de repente puedo utilizar la salida de esa área de conocimiento que vendría a ser el cronograma, ¿ya? Pero eso es ya más detallado, ¿ok? Los factores ambientales casi en todas las fases, en todos los procesos están inmersos y los activos de los procesos de la organización de igual forma. Las herramientas y técnicas son las mismas que hemos revisado en la elaboración del acta de constitución, ya juicio experto, la recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo y las reuniones que se lleven a cabo. Dentro de las salidas vamos a tener una salida muy importante. Esta salida me va a permitir ejecutar el proyecto y también monitorearlo y controlarlo. ¿De acuerdo? Este es un documento muy, muy importante en ese sentido. Vamos a revisar algunos conceptos importantes dentro de este proceso, ¿ya? El primero es de que este proceso nos permite definir la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. O sea, ya en este plan yo debo ser específico de cómo lo voy a hacer, cada qué tiempo voy a brindarle seguimiento al proyecto, cómo voy a controlar las diferentes situaciones que se puedan ir suscitando. Ahí es, por ejemplo, el tema de los escalamientos, ¿no? Cómo dependiendo la naturaleza del problema, yo voy a llegar hacia instancias superiores para comentarles lo que está pasando y pueda, en ese caso, pues recibir alguna ayuda correspondiente. Y también cómo voy a hacer el proceso de cierre del proyecto. Hay que tener todo un plan, no es simplemente decirle al cliente, ya aquí tienes el proyecto, el producto final y utilízalo. Hay que hacer todo un tema de capacitaciones, hay que armar manuales, hay que migrar información, hay que armar, digamos, ya tener el punto final del armado de toda la infraestructura que puedo haber generado y finalmente un plan de traslado hacia las unidades que van a comenzar a administrar nuestro producto final. Creo que hay una pregunta. Un ratito, por favor. No. Pensé que había una, o creo que sí. No. Me quedé con lo anterior. Vale. Entonces, ya con ello, vuelvo aquí.
El siguiente concepto importante es el hecho de que se define la línea base del plan para la dirección del proyecto. Acá hay un concepto importante, línea base, ¿ya? Digamos, por el significado de ambas palabras, nos permite entender de que de alguna manera vamos a partir de algo, ¿para qué? Para que comencemos a gestionar. Hacia adelante vamos a revisar un poquito con mayor detalle en qué consiste ese concepto, que también lo vamos a utilizar casi continuo en nuestra gestión, ¿ok? La línea base. Las referencias del proyecto en cuanto al alcance, al tiempo y al costo, de modo que la ejecución del proyecto pueda ser medida y comparada con estas referencias y se pueda gestionar el desempeño. Yo voy a tener un principio en relación a estos tres componentes, no más importantes, pero sí los que sobre todo se elaboran casi desde el inicio, ¿ya? El alcance, qué es lo que voy a hacer, tiempo, cuánto me va a tomar, costos, cuánto me va a costar. A partir de ese punto de partida, ¿ya? Yo tomo ese punto de partida para como referencia ver cómo está yendo el desempeño del proyecto. Estoy cumpliendo el alcance, estoy cumpliendo el tiempo, el costo, o de repente estoy yéndome por otro lado, estoy con riesgo de no cumplir los tiempos, o el presupuesto de repente me está quedando corto y tengo que pedir más, ¿no? Entonces, esos tres factores iniciales e importantes nos dan las pautas para que a partir de ello podamos tomar una referencia y comenzar a evaluar la gestión del desempeño del proyecto. Siguiente, siempre que se solicite un cambio, se generarán y decidirán solicitudes de cambio. ¿A través de qué? A través del proceso realizar el control integrado de cambios. Lo que pasa es que dentro del plan, yo me estoy comprometiendo a algo, ¿cierto? Entonces me comprometo a algo, pues celebro el cierre del anterior proceso que es el acta de la constitución del proyecto, pero eso no, digamos, no asegura que no hayan cambios. Dependiendo de la metodología, como recordarán, estamos sujetos a cambio o en todo caso estos pueden traernos problemas, ¿no? Pero igual, sea en una metodología u otra, esos cambios tienen que estar muy, muy ligados, muy direccionados al plan que va a salir de este proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto va a impactar? ¿Qué tanto va a beneficiar? ¿No? Entonces hay que siempre relacionarlos. Eh, en los bloques que voy a colocar en la parte inferior o a veces en la derecha, voy a colocar algunos puntos que considero importante tener claro dentro de este proceso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Para mí, en este caso, no puedo ir a punto, ¿no? Acta de constitución de proyectos, salidas de otros procesos, no puedo ir parte por parte de las entradas porque lamentablemente el tiempo, pues, nos quedaría corto. Pero, sin embargo, estoy dándoles una breve explicación de lo que consiste cada uno de esos ítems. Pero en este caso, el tema de las salidas del plan, que es el plan para la dirección del proyecto, básicamente contiene planes subsidiarios. ¿Qué son esos planos subsidiarios? Como el nombre de este área de conocimiento lo dice, integra, ¿cierto? Integrar básicamente es poder justamente consolidar las los determinados entregables de otras áreas de conocimiento. A eso se le llama planes subsidiario, lo que yo necesito, utilizo para hacer un todo, para hacer un proyecto, ¿no? Y eso viene a alimentarse de todas las otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, hay un plan que se tiene dentro de este documento, que es el plan de involucramiento de los interesados. ¿Qué quiere decir eso? Este nos ayuda a establecer cómo se involucrará a los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto, según sus necesidades, intereses e impacto. O sea, cómo yo voy a mantener que las personas que están participando del proyecto se mantengan, estén interesadas, estén participativas, ¿no? Y eso ayude a que, dependiendo del rol que tenga cada interesado o cada stakeholder, yo pueda de alguna manera, digamos,
hacer más eficiente, ¿no? Que el proyecto como tal pueda asegurar que va a tener éxito hacia adelante. Asimismo, vamos a tener el plan de gestión de riesgos. Hay un área de conocimiento de gestión de riesgos. Ya es lo que yo voy a utilizar acá, obviamente de manera resumida, el cual nos va a permitir establecer el modo en el que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgo. Normalmente se trabaja mediante matrices de riesgos, ¿ok? Que cuando veamos ese área de conocimiento vamos a ver un ejemplo al respecto. A ver, también utilizamos el plan de gestión de las comunicaciones. Esto nos permite establecer cómo, cuándo y por qué medio o por medio de quién se administrará y difundirá la información del proyecto, ¿no? Esto básicamente armamos un esquema de comunicación, cuándo van a ser nuestras reuniones, con quiénes van a ser nuestras reuniones, qué medios vamos a utilizar para llevar a cabo las sesiones, cómo van a ser nuestras presentaciones. Hay proyectos que ya manejan presentaciones bajo formatos estandarizados, y pues hay que utilizarlos porque forman parte de la política del área, por ejemplo, de proyectos, ¿no? Plan para la gestión de las adquisiciones también pertenece a un área de conocimiento como tal, y lo que nos permite es establecer cómo el equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutante, ¿no? Como les mencioné en diversas oportunidades, cómo va a ser la forma que yo puedo adquirir, digamos, algún producto o servicio que lo voy a necesitar dentro del proyecto, ¿no? Productos, por ejemplo, voy a necesitar 3 laptops, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Y no las tengo en ese momento. Entonces tengo que adquirir un proceso de compras, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya tengo proveedores para ello, y tal vez si no lo tengo, pues tengo que hacer como un concurso para ver cuál va a ser eh, el proveedor seleccionado, ya sea por prestigio, por costos o por otros, ¿no? Y básicamente en eso consiste ese plan. Y por último, tenemos el plan de gestión de los recursos, el cual nos proporciona una guía sobre cómo se deberían categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del proyecto. Y ya sabemos que al mencionar recursos, es todo aquello que utilizamos en el proyecto. Temas de dinero, ¿no? Recursos económicos, recursos o factores internos, externos, recurso humano y otros, ¿no? Que van a participar o servirnos en el proyecto. Entonces, todos estos planes subsidiarios, lo que va a hacer el director de proyecto es a cada área de conocimiento solicitar su plan correspondiente, y yo tengo que consolidarlo y hacer una sola presentación e incluirlo en mi plan consolidado de todo el proyecto. Porque claro, cada uno de estos documentos tiene cierta información específica. Y hay 2 formas de hacer esa unificación. O bien hago un resumen de todo, o bien lo llamo como anexos dentro de mi documento. ¿Ok? Dependiendo de la magnitud del proyecto, a veces es bueno hacer un resumen, ¿ya? Porque este documento finalmente es con el cual voy a ir hacia la dirección del proyecto y le voy a decir, ok, este es mi plan. ¿Ok? Les mencioné que les iba a comentar sobre línea base, ¿ya? Y básicamente, línea base tiene 3 comportamientos. ¿Y cuáles son? Están relacionados justamente a estos 3 factores que vimos en la parte superior. Primero es la línea base del alcance, tenemos la línea base del cronograma y la de costos. En general, ¿qué es la línea base? La línea base es, por ejemplo, ¿no? Yo parto de una decisión tomada por todos los interesados. Eso figura ¿en qué? En mi plan para la dirección del proyecto. Esa es mi línea base. Por ejemplo, a nivel de alcance, ¿ya? Antes de armar un ejemplo, recorramos el concepto de estos 3 factores. En línea base del alcance, básicamente voy a tener la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose de trabajo. ¿Qué es la estructura de desglose de trabajo? ¿Qué es un EDT? ¿Qué es un WBS? Básicamente es una lista de tareas, ¿ya? Que voy a tener que ejecutar en algún momento en el proyecto. Es solo una lista de actividades, no tiene tiempos, no tiene encargados, nada, solo es una lista de actividades, ¿ok?
Línea base del cronograma. Versión aprobada del modelo de programación que se utiliza como base de comparación con los resultados reales. ¿Qué es lo que nos quiere decir ello? Básicamente es justamente las actividades que identifiqué en la línea base del alcance. Lo que voy a hacer acá es armar ya un cronograma con ello. Le voy a tener que poner los tiempos, los responsables, las dependencias. Cuando hablo de dependencias es, yo no puedo comenzar la actividad 2 si no acabé la actividad 1. Yo no puedo comenzar la actividad 3 si no terminé la actividad 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay dependencias entre todas las actividades. Hay otras que no dependen, ¿no? De repente la actividad 3 solo depende de que llegue una determinada fecha, no que hayan terminado las dos anteriores. Entonces todo eso yo armo en mi cronograma. Y lo otro, línea base de costos, la versión aprobada del presupuesto, ¿no? Que sobre todo es al que me dieron go al momento de sellar el acta de constitución del proyecto. Entonces, como se dan cuenta, yo parto con la versión inicial de esto. Y mi línea base es ello, ¿no? Esos tres factores definidos en el principio y a partir de eso yo empiezo a gestionar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Voy a realizar un sistema contable, sigo con ese ejercicio, por favor. Voy a realizar un sistema contable, voy a desarrollar un sistema contable como tal, y para eso defino el alcance. El alcance va a ser, por ejemplo, desarrollar el sistema contable que permita registrar cuentas contables, cuadrar cuentas contables y generar reportes. Ese es mi alcance general. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? A lo largo del proyecto, por ejemplo, aumenta un requerimiento más, que es eh, solicitar aprobación al directorio contable antes de generar los reportes. Como se dan cuenta, está cambiando el alcance. Ese cambio de alcance, hay formas de medir qué tanto se alejan de mi línea base de alcance inicial. ¿No? Al inicio yo tenía 3 requerimientos, pero ahora tengo 4. ¿Cuánto se está alejando de ello? ¿Cuánto se aleja de mi línea base? Yo nunca debo perder paso a mi línea base del alcance, ¿ya? Porque eso me sirve como referencia de lo que me comprometí. Línea base del cronograma, ya, perfecto. Esos 3 requerimientos yo los iba a realizar en un año, ¿ya? Pero ahora con digamos que no se cambió el alcance. Sin embargo, dentro de esos 3, ya, el último requerimiento, que era generar reportes, y dije que me iba a tomar 3 meses, por diferentes motivos, ya, me va a tomar ahora 5. Entonces, estoy con desfase de dos meses. Entonces, eso, justamente, ahí queda bien claro el hecho de decir, ¿en base a qué mido el nuevo tiempo? En base a mi tiempo definido al principio, ¿no? Si yo no tuviera ello, yo no sabría decir qué tanto estoy alineado o disperso en relación a lo que me comprometí al inicio. Línea base de costos, misma idea que los de tiempo. Yo parto, por ejemplo, para ese sistema con, se me ocurre, $100,000, ¿ya? Esos $100,000, estoy hablando tal vez de un sistema de gestión contable, pero que incluso es regional, ¿ya? En muchos países, empresas multinacionales. Pero pasó el tiempo y me fui dando cuenta que no lo presupuesté bien, que tal vez el proveedor también no me dio la información correcta, y ahora ya no son $100,000, sino son $120,000. Entonces hay un desfase del 20%, básicamente, ¿no? Lo cual en algunos casos, no necesariamente, chicos, el hecho, y justo recordando un comentario de uno de sus compañeros en la clase pasada, no necesariamente porque yo no cumpla la línea base, el proyecto es un fracaso, ¿de acuerdo? Porque a veces el incrementar el 20% de presupuesto, el aumentar 2 meses al cronograma del proyecto, el haber aumentado un requerimiento más dentro del alcance, me hace tal vez asegurar que ya el beneficio va a crecer en 20% más. Entonces, en ese caso, ya el proyecto no deja de ser exitoso porque no cumplí mi línea base.
pero sí la tengo que tener bien clara para yo a partir de ello comenzar a ejecutar el proyecto como tal. ¿Ok? Quiero ver si de repente alguien realizó alguna pregunta. Un segundo. Me gustaría leer la diapositiva, pero se ve muy lejos. Eh, Estoy ampliándolo al máximo, Ángel. No, esto no lo estoy teniendo solo desde mi escritorio y bueno, tengo la letra. De repente estás en el celular. Si estás en el celular, ahí a veces hay que agrandar, ¿no? Siguiente, salidas. No, esto es el. Ah, correcto. Segundo, este era el segundo proceso, ¿no? Línea base. Ok, vámonos al tercer proceso. Ya tenemos el primero, elaborar mi acta de constitución, luego tengo mi plan de dirección del proyecto, ¿no? Dos artefactos o entregables importantes, y luego paso a el tercer proceso, que es ya dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son los procesos? Básicamente los procesos son los siguientes. A nivel de entradas, ¿qué tenemos? El plan para la dirección del proyecto, ¿no? Que viene a ser el entregable o la salida del proceso anterior, y diferentes documentos del proyecto, como el registro de cambios, como el registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, que ese tema de hitos lo vamos a ver cuando veamos el cronogramas, ¿ya? Pero básicamente hitos se refiere al cumplimiento de, de una actividad importantísima dentro del proyecto. He cumplido mi primer hito, mi primer logro, ¿ya? Entonces, mi primera meta, mejor dicho, ¿no? Logré mi primera meta. Entonces, esos van a ser hitos. Comunicaciones del proyecto, cronograma del proyecto, matriz de trazabilidad de requisitos. Matriz de trazabilidad de requisitos. Cuando yo defino el alcance, yo normalmente relevo requerimientos o requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Yo tengo que tener un diseño que me permita hacer la trazabilidad de todos estos requerimientos, ¿ok? De repente, el requerimiento 1 es previo al requerimiento 5. El requerimiento 5 sí o sí tiene que funcionar para que suceda o suscite el requerimiento 8. Entonces, hay que asegurar una trazabilidad ahí que permita justamente ver o tener una visión global del proyecto como tal. Registro de riesgos e informe de riesgos, ¿no? Todos los documentos que en principio me sirvan para yo poder comenzar mi dirección y comenzar la gestión. Solicitud de cambios aprobados, importante, ¿no? Porque yo en mi fase de ejecución tengo que tener todo claro por dónde están viniendo cambios, por qué área de conocimiento se ve impactado, para tener justamente todo integrado. Igualmente, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Herramientas, juicio de expertos, ¿no? Ya lo hemos comentado en el proceso anterior. Sistema de información para la dirección de proyectos. Básicamente, estos son herramientas. Hay determinadas herramientas que nos permiten validar o hacer una trazabilidad en relación a el proyecto como tal. ¿Y cuáles son esas herramientas? Aquellas que justamente me permitan tener una visión completa de las fases del proyecto y también del cumplimiento de estos mismos. Hay herramientas de Microsoft como el Microsoft Project, hay herramientas para metodologías ágiles como el Jira, ya, como el Trello también, otras que me permiten inclusive utilizar inteligencia artificial y yo mismo construir mis herramientas de control y gestión, como es el Notion, ya, y por último, bueno, las reuniones, ¿ok? Entonces, y otros simplemente utilizan un Excel, ¿no? Un Excel donde ponga actividades, ponga el estado, ponga fecha inicio, fecha fin, y cómo estos van suscitando en el tiempo para finalmente yo lograr el objetivo. Salidas. Dentro de las salidas yo voy a tener lo siguiente. Entregables, ¿no? Dependiendo en qué parte de la ejecución me encuentre,
digamos, el desarrollo del proyecto como tal me va a brindar entregables. Y esos entregables van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque me van a permitir evidenciar que determinados escenarios ya se cumplieron. ¿De acuerdo? Si yo no tuviera esos entregables, no tendría forma de evidenciarlos. Datos de desempeño del trabajo. Este punto lo vamos a revisar a detalle en este mismo slide, en la parte inferior. Registro de incidentes, también los vamos a revisar. Solicitudes de cambio, también, porque esos tres documentos o esos tres entregables a nivel de salida son los más iterativos y los que más se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar en qué consiste. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, que será el documento anterior. Sí, ¿por qué? Porque si está viendo solicitudes de cambio, es casi un 90-95% que mi plan va a cambiar. Ya es raro de que tal vez no cambie, ¿ya? Las actualizaciones a los documentos del proyecto, a todos estos documentos, que también los recibí como entradas, pero dependiendo de la naturaleza del cambio, yo voy a poder actualizar determinados sí y determinados no. Y la actualización a los activos de los procesos de la organización también, ¿ok? Déjenme un segundito, por favor. A ver, justo tengo un ejemplo que voy a ahorita comentarles en relación a este punto, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, dirijo y gestiono el trabajo del proyecto desde una visión integrada, ¿ya? ¿El esfuerzo es mayor? Sí. Ya, el esfuerzo siempre es mayor. ¿Por qué? Porque de alguna forma, lo que yo estoy tratando de hacer en esos casos es tener todo controlado mediante la inclusión de partes. Pero ¿qué pasa si yo solo lo gestiono de forma independiente? Solo veo el área de conocimiento de riesgos. Me aseguro que ello no, o sea, esté bien gestionado, esté bien administrado, no susciten los riesgos, pero me olvido de las otras áreas de conocimiento. Entonces, si ello pasa, de alguna manera hay un riesgo del fracaso del mismo, ¿ok? Entonces, y eso es muy común. Casi la mayoría de los DPs no ponen en práctica lo que es la gestión de la integración. Dirigen desde una visión más independiente que consolidadora, ¿ya? Así que si alguno va a tener el rol de DP, siempre asegúrense, por favor, de tener todo consolidado, de tener una visión general del proyecto. Con eso no estoy diciendo que yo tengo como DP realizar el trabajo, por ejemplo, del analista de riesgos. No, pero sí debo saber lo que está haciendo, ¿no? Debo conocer al menos su entregable final, ¿de acuerdo? Eh, Conceptos importantes. Chicos, déjame por favor un segundito para continuar. Chicos, gracias. Me dice, no está en modo presentación, perdón. Ahorita sí no lo tengo en modo presentación, pero hace un momento sí lo tenía. No sé si se está pudiendo ver. Sandra, mira, ahorita por favor, ayúdame confirmando. Ahorita no lo tengo, como mencioné Norma, pero enseguida estoy mostrando mi pantalla a nivel ya ampliado. No sé si se puede visualizar ahí, Sandra, confírmame, o chicos, tal vez uno de ustedes. No se ve. Está todo el tiempo así, con razón. A ver, veamos. Dame un momento, Norma.
A ver, en todo caso, voy a compartirles toda mi pantalla, ¿ya? No es lo ideal, pero ni modo. Ya, chicos, a ver, nuevamente. En estos momentos estoy mostrando ya de manera ampliada. No sé si ya se está pudiendo ver, por favor. Sí, Ahora sí. Ah, perfecto. Listo. Muchas gracias por haberme confirmado. Entonces, vamos a revisar los conceptos o las consideraciones más importantes de esta área de conocimiento, ¿ya? Primero, este proceso implica ejecutar las actividades planificadas del proyecto para completar los entregables del mismo y alcanzar los objetivos establecidos, ¿cierto? ¿No? O sea, ya tengo que empezar a ejecutar todo lo que me comprometí. Y al decir tengo que comenzar a ejecutar, no estoy diciendo que el DP tiene que hacerlo todo. Ya tengo bien claro cuál es mi plan de trabajo, cuáles van a ser los recursos asignados a determinadas actividades y todo ello es lo que se tiene que comenzar a ejecutar. Se asignan los recursos disponibles, lo mencionado, se gestiona su uso eficiente y se lleva a cabo los cambios en los planes del proyecto que proviene de analizar datos e información de desempeño de trabajo, ¿no? Ya como mencioné, hay recursos establecidos, cómo estos van a ejecutar la actividad asignada, lo cual tiene que ser de la manera más eficiente, y si hay cambios, cómo estos pues impactan en el proyecto. Nos dice también que el DP, junto con el equipo de dirección del proyecto, dirige el desempeño de las actividades, ¿no? Planificadas del proyecto y gestiona las diferentes interfaces técnicas y de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto, el director del proyecto es quien da, digamos, o es el que tiene el compromiso y la responsabilidad de sacar el proyecto adelante, no quiere decir de que haya equipos de trabajo detrás, ¿no? Detrás no quiere decir que son menos importantes, sino que detrás porque de repente ellos mismos no son quienes tienen la responsabilidad global integrada del proyecto. Entonces, lo que se tiene que hacer es tener pues una dirección en equipo, ¿no? Que en conjunto pues podamos asegurar la dirección el éxito del proyecto. Durante la ejecución del proyecto se recopilan los datos de desempeño de trabajo y se comunican a los procesos de control aplicables para su análisis. Siempre es bueno tener indicadores de desempeño que no solo sean obtenidos hacia el final del proyecto, ¿ya? Sino lo podamos ir actualizando según vaya avanzando el proyecto. Esto nos va a permitir justamente tener algunas retroactivas, tener algunas lecciones aprendidas dentro del mismo proyecto para no cometer de repente errores posteriores, ¿ya? Así que es muy bueno tener esos indicadores desde el inicio y durante todo el proyecto, no solo hacia el final. Como les mencioné, vamos a revisar con mayor detalle tres salidas que son los siguientes, ¿ya? Datos de desempeño del trabajo. ¿En qué consiste esta salida? Que está relacionado justo al último concepto, ¿no? Nos dice que son las observaciones y mediciones brutas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Eh, Acá son mediciones, digamos, directas y específicas que no necesitan un mayor análisis, como por ejemplo, el día de ayer el equipo de desarrollo tuvo que entregar, digamos, la funcionalidad, validar formato de cuentas. ¿Se cumplió, sí o no? Sí, check, no, lo tacho, ¿no? Ese es un indicador directo, no necesito mucho análisis. ¿Importante hacerlo? Sí, porque de repente ese requerimiento tenía prioridad alta. Y si yo lo he dejado de hacer, no he cumplido el tiempo, ya es una alerta, ¿no? De que algo está pasando. Y más aún si es que como director de proyecto no lo sé o no lo comuniqué, que son dos cosas diferentes, ¿ya?
no lo sé, es porque de repente el líder del equipo de desarrollo, ¿no? No me lo ha comunicado y solo me enteré cuando ya tuvo que entregar y recién ese día me dijo, no, no lo vamos a cumplir recién en 3 días. Ahí, por ejemplo, en ese caso, chicos, yo ahí les pregunto, ya vuelvo hacia ustedes, por favor. Yo les pregunto en ese caso, ¿qué pasa cuando yo me encuentro con esa situación? ¿Ya? ¿Y cuál es esa situación? En principio, yo como director de proyecto me encontré con un requerimiento que no cumplió el tiempo correspondiente y en ese caso yo recién me entero el día que no, que debió entregarme el entregable, el equipo de desarrollo y finalmente no lo entregó y ese día recién me enteré sobre ello. ¿Quién creen ustedes que en ese caso tiene la culpa? Tiene la culpa, tiene la responsabilidad. Estamos hablando de una situación donde está el director de proyecto y está el líder del equipo de desarrollo. ¿Quién creen ustedes de que tuvo la responsabilidad o la culpa? A ver, estamos Jimmy, Sara, Cruz. Uno de ustedes, por favor, chicos, si me ayuda con la respuesta. Hola, chicos, ¿alguno? A ver, es como un examen de repente que voy a tomar. Sara, tal vez, ¿me ayudas? ¿Quién crees que, no estoy asegurando de que de repente me digan la respuesta correcta, sino quiero que al menos uno me diga, ¿quién creen que sea el responsable en ese caso? ¿El, el, el director de proyecto o el líder del equipo de desarrollo? ¿Alguien, chicos, por favor? Jimmy, gracias. El director de proyecto. Abel, el líder del equipo de desarrollo. Pero, ok, miren, tenemos dos situaciones, ¿no? Eh, dado de que está, bueno, tenemos dos versiones, les voy a comentar quién sería el responsable. La responsabilidad, el responsable es el director de proyecto. Eso no quita a que el líder de desarrollo no participe con algún cierto de responsabilidad al respecto. Pero ¿por qué todos irían hacia el líder de proyecto? Porque el director de proyecto. ¿Por qué? Porque el director de proyecto debió desde el inicio tener justamente esas habilidades, esos gestión de comunicaciones, esas reuniones de apertura, digamos, predisposición de poder llegar hacia el resto del equipo para que de modo de confianza puedan contarnos qué está pasando en el proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no lo logro como director de proyecto, soy un director de proyecto apático, serio, me muestro siempre renegando cuando alguien viene a preguntarme, el líder de proyecto no me va a informar, el líder del equipo de desarrollo no me va a informar de una manera empática, ni tampoco de repente va a querer reunirse conmigo. Entonces, si yo estoy teniendo esa actitud desde director de proyecto, obviamente tengo el riesgo de que mi equipo no tenga la predisposición de contar conmigo para sacar adelante el proyecto, sino que avanzan por sí solos. Y eso es responsable el director de proyecto. Claramente, si tuviese un líder de desarrollo que a pesar que encuentra a un director de proyecto así, él siempre quiere dar, digamos, muestras de su avance, quiere que de alguna manera lo ayude como facilitador. En esos casos, vamos a tener un líder pues proactivo, ¿no? Que ayuda, lejos de mantenerse en un estado neutro. Entonces, el director de proyecto va a ser el responsable porque él tuvo a cargo el compromiso de sacar adelante y necesitó realizar toda la estrategia correspondiente
para que no pasen los problemas que, bueno, en este momento tal vez ya están pasando. También, nivel más bajo de detalle del que puede extraer información de otros procesos. ¿Ya? ¿Qué pasa? En este caso, digamos que yo la información que he recopilado de los procesos de otras áreas de conocimiento, me están entregando mucha información, mucha, ¿ya? Los otros responsables. Entonces, lo que yo voy a hacer con esa información es cargarme de data y finalmente tal vez no identificar lo más importante. Yo debería intentar lograr de que mi equipo, cuando me entregue avances, sea lo más resumido posible, pero teniendo como contenido cosas muy importantes, muy críticas, ¿de acuerdo? Ahí, de esa manera, yo puedo justamente ver el desempeño del trabajo de una forma clara. También los datos se recopilan a través de la ejecución de los trabajos y se pasa a los procesos de control para su posterior análisis, ¿no? Cuando utilizamos los sistemas de información que vimos en herramientas, se les da diferentes permisos para que vayan actualizando, por ejemplo, el cronograma, ya dependiendo si de repente tengo como DP la confianza y cuento con el apoyo de los diferentes líderes, podrían ellos ir actualizando. Entonces yo cada cierto tiempo voy a entrar a ese sistema y voy a ver cómo va el avance correspondiente y hacer análisis de lo que está pasando. Otro lado, algunos ejemplos de cómo se evalúa el desempeño de trabajo. Los KPIs, ¿no? Que es lo más, digamos, lo más relevante o lo más usado, ¿no? Que son indicadores de gestión de desempeño como tal. Y estos normalmente, ¿cómo se obtienen? A veces se obtienen con algunas encuestas o algunas consultas hacia los líderes usuarios, preguntándoles, ¿no? La satisfacción de estos en relación a la gestión del proyecto, por ejemplo, ¿no? Trabajo completado. Yo necesitaba al día de hoy llegar a un 30% de avance completado, ¿ya? Pero no. Está, por ejemplo, el 20%, el 10% está en proceso, ¿no? Entonces ahí hay un delay, hay un retraso. Medida de desempeño técnico es para los equipos técnicos, el estado de los entregables. Puede haber un evaluador de gestión de la calidad, que ya lo vamos a revisar. Gestión de la calidad, terminamos una determinada fase, hay que asegurarnos que estos entregables tengan la calidad correspondiente, no solo que esté terminado por terminar. Número de solicitudes de cambio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gestión del cambio. Número de defectos. ¿Qué es número de defectos? Básicamente el número de defectos es cuando yo realizo pruebas, ¿de acuerdo? Realizo pruebas de un sistema o de un servicio, etcétera, y encuentro errores. A esos errores, dependiendo la naturaleza como tal, se les llama defectos o incidentes. Entonces, ¿cuántos defectos tuve? ¿Cuántos errores tuve? Ya, de repente al inicio yo apunté a que del 100% de requerimientos podría aceptar que en la primera fase de pruebas exista un 20%, ya, el 20-80 que normalmente se le dice. Pero al final no fue el 20, está el 50%, entonces ahí estamos mal, ¿no? Y los costos reales incurridos, sobre todo es cuando el presupuesto se ha visto variado a lo largo del proyecto. Otro tema, registro de incidentes. Este punto es muy importante manejarlo, ¿ya? Y normalmente es un Excel, ¿ya? Obviamente, si sus empresas manejan un sistema de información para la dirección de proyectos, lo puedes también manejar desde ahí. Pero en mi caso no tengo ese módulo, por ejemplo, en el Microsoft Project o en el Notion que yo manejo, y lo que tengo es un Excel, donde registro qué cosa por incidente. Ojo, concepto de incidente. El incidente básicamente son eventos que impactan al proyecto de una manera negativa. Puede ser muy poco su impacto, mediano, alto, ¿no? Entonces, hay que llevar una trazabilidad de eso, hay que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque justamente los campos me van a permitir, digamos, actuar
de una manera que no impacte al proyecto. ¿Y qué campos debe tener? Tipo de incidente técnico, tipo de incidente, digamos, entorno externo o el entorno interno. Uno lo segmenta los incidentes acorde a sus necesidades. Otro, ¿quién planteó el incidente y cuándo? O sea, ¿quién lo encontró? El líder de, digamos, el arquitecto de infraestructura. ¿Qué es eso? ¿Qué es arquitecto de infraestructura? Básicamente, si estamos desarrollando un sistema, vamos a necesitar muchos componentes tecnológicos que me permitan poder desarrollar mi sistema. Componentes como, por ejemplo, oye, configuraciones en la nube, ¿no? Configuraciones en Azure o en otras tecnologías que de alguna manera me permitan desarrollar el proyecto. Entonces, la persona que estaba haciendo las configuraciones se dio cuenta de que no está habilitado mi credencial para configurar un determinado dominio. Entonces, ahí, ¿quién lo detectó? ¿Cuándo se detectó? La descripción, que es lo que estoy mencionando en relación a ese caso, prioridad, ¿no? Media, alta, baja, alta sobre todo aquellos que sí van a impactar de gran manera al proyecto. ¿Qué está asignado al incidente? ¿Qué está asignado? O sea, ¿cuál es, digamos, quién lo va a revisar? Ahí es quién está asignado al incidente, no es qué. ¿Quién está asignado al siguiente? ¿Qué equipo lo va a trabajar? Ah, de repente ese servicio de activar el dominio es un requerimiento que lo gestiona el proveedor, un proveedor tal, ¿no? Entonces, esto va a estar asignado al proveedor tal y le tiene que hacer seguimiento el DP, por ejemplo, ¿ya? Fecha límite de resolución, tengo que saber cuándo lo tengo que solucionar y cuál es su estado, ¿no? Iniciado, en ejecución, en pruebas, terminado. Y la solución final, ¿cuál va a ser, digamos, o cuál fue la solución que se realizó para sobrellevar este incidente? Importante que lleven ese registro. Solicitudes de cambio. Ya, importante tener en consideración que una solicitud de cambio es justamente eso, una solicitud, una propuesta formal para modificar cualquier documento entregable o línea base inclusive. Y aquí se tienen en consideración cuatro comportamientos, que puede ser una acción correctiva. Esta acción correctiva lo que consiste es en una actividad intencional que realinea el desempeño de trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. Suscitó un evento, ¿ya? Que puede ser un incidente, por ejemplo. ¿Qué acción yo tomé para que no se vea afectado para nada el proyecto? ¿Ya? Una vez que se haya suscitado el evento. ¿Ya? En eso consiste una acción correctiva. Se realinea, ¿no? Se reacomoda y seguimos avanzando. Créanme de que cuando uno gestiona proyectos y encuentra como DP muchas de estas acciones correctivas, ello habla de un aseguramiento de que nuestra evaluación de desempeño va a ser alta, ¿ya? Porque es muy difícil tomar acciones correctivas, pero si lo llegas a hacer es muy importante. Acciones preventivas. Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. O sea, ahí tengo que ser muy fino para asegurar de que si encuentro un evento, ese evento, ¿cómo prevengo de que en realidad me impacte? ¿No? Eh, Reparación de defectos. Cuando hago pruebas, ¿no? Encuentro de que algo no está funcionando y entonces lo que tengo que hacer es cómo lo reparo, ¿no? ¿Cómo hago que funcione? Todo ello hay que tomar nota. Actualizaciones, cambios en los elementos formalmente controlados del proyecto como documentos o pruebas. Eso es importante, ¿no? Las actualizaciones siempre hay que manejarlas. ¿Ok? A ver, ¿tengo tal vez alguna consulta? No, por ahora vamos bien. Ok, sigamos. Mm, vámonos con el cuarto proceso, que es gestionar el conocimiento del proyecto. Eh, Como mencioné, acá vamos a visualizar el proceso como tal. Tiene entradas, herramientas y salida. Las entradas, necesito el plan para la dirección del proyecto.
ya, los documentos son prácticamente los mismos que utilicé también para poder dirigir y dar comienzo a mi gestión. Los entregables de otras áreas de conocimiento, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Repetitivo prácticamente todo, pero igual lo necesito. Herramientas. He subrayado de amarillo aquellas herramientas que vamos a revisar con mayor detalle en la parte inferior, pero son las siguientes, ¿ya? Juicio de expertos, gestión del conocimiento, gestión de la información y habilidades interpersonales y de equipo. Cuando yo termine este proceso de gestionar el conocimiento del proyecto, yo voy a tener como salidas el registro de lecciones aprendidas, todo lo que llevé, digamos, como aprendido, como enseñanza, ¿no? Para que esto pueda servir también de lección hacia futuros proyectos. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, esto es siempre y cuando exista algún cambio, y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Conceptos importantes. Hay que tener en cuenta cómo se divide un conocimiento, ¿verdad? Eso es muy importante porque a veces no tenemos ese concepto claro y podemos considerar conocimientos a otros conceptos. Entonces, veamos. Un conocimiento se divide en dos. Tenemos el conocimiento explícito y el conocimiento táctico. ¿Cuál es el explícito? El explícito es aquel conocimiento que puede codificarse fácilmente mediante palabras, imágenes y números. Es demostrable, ¿no? Es demostrable, lo puedo encontrar de una manera directa, tal vez cuando llevé un curso y aprendí que, por ejemplo, ¿no? Las fases o el ciclo de vida de un proyecto es inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Ese conocimiento lo voy a encontrar fácilmente si yo busco esa información. Y no va a haber, digamos, alguien que pueda refutar ellos si es que sobre todo son estándares, son metodologías, son marcos de trabajo. Está explícito, está claro, está, digamos, evidente. Táctico. Estos conocimientos sí son los que de alguna manera dependen de cada persona, ¿ya? Básicamente son creencias, percepciones, experiencias y el saber qué hacer. Es todo lo que una persona, por ejemplo, alberga dentro de sí, ¿no? Y, digamos, esto, dependiendo de las situaciones que ha vivido, pues puede enfrentar eventos de manera diferente a otras, ¿no? Que no es, por ejemplo, ¿no? El proveedor no está cumpliendo en los tiempos, ¿ya? Va a ser diferente una persona que, por ejemplo, es poco empática, ¿ya? Y se altera demasiado. ¿Cuál va a ser su reacción ante ello? Ante ello, su reacción tal vez va a ser de amargura, va a llamar al jefe de proyectos por el lado del proveedor y lo va a increpar, pero de una manera fuerte, ¿no? Pero va a ser diferente si tal vez el director de proyecto es una persona que por su expertise tiene habilidades blandas, digamos, más marcadas para el hecho de, por ejemplo, negociar, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? Ok, perfecto, te entiendo, pero negociemos, ¿no? Porque también yo no me voy a ver impactado. Creo que esta responsabilidad debe ser compartida. Tal vez tú el 50%, yo el 50%, tanto en tiempos como en costos, ¿no? Entonces trato de negociar. Entonces, todos esos conocimientos de cómo enfrentar situaciones de acuerdo a nuestra experiencia son conocimientos tácticos, ¿ok? La gestión del conocimiento se ocupa de gestionar ambos, ¿correcto? Ambos con dos propósitos. Y esos propósitos son volver a utilizar el conocimiento existente. Sí, debería quedar donde plasmado en nuestro registro de lecciones aprendidas. ¿Cómo solucioné de manera eficiente ese percance o ese evento de no cumplimiento del proveedor? Ya, va a haber un proyecto que te diga, oye, sí, utilicé el ser recto, estricto, no funcionó, pero sí funcionó el otro, ser empático, tener actitudes de negociación, entonces eso hay que colocarlo. Crear un nuevo conocimiento. De repente, ya estoy en una situación donde a pesar que he sido empático y todo, no lo llego a solucionar. También mi idea no es romper con el proveedor, porque esos rompimientos con los proveedores es una de las grandes causas a veces por las cuales un proyecto no tiene éxito. Entonces, de repente lo que hice, lo escalé a mi jefatura
y le pedí que de una manera, como tiene más poder, tiene más impacto, contacte con el proveedor y lleguen a un acuerdo, ¿no? Entonces, y eso finalmente funcionó. Entonces, ese es un nuevo conocimiento que también debo llevarlo registrado. Las actividades claves que sostienen ambos propósitos, ya, básicamente son dos. El intercambio de conocimientos, ya, en las áreas de proyectos, de procesos, tecnológicos en general, y en realidad en todas las áreas, es importante intercambiar conocimientos, ¿no? Estar dispuestos al crecimiento en equipo, ¿no? Obviamente uno busca el crecimiento personal, pero créanme que si solo me centro en lo personal, no voy a lograr muchos objetivos, porque hoy en día el trabajo en equipo es indispensable. El intercambio y la integración. Ok, la integración es, oye, hay una lluvia de ideas, un brainstorming, ¿no? Eh, entonces yo he escuchado a Pepito, he escuchado a Juan, he escuchado a Carlos, ¿no? Y de todos, oye, al final lo integramos, lo incluimos, los consolidamos y sacamos una acción para enfrentar algún evento en particular, ¿ok? Eh, Dentro de las técnicas, como les dije, hay tres que vamos a revisar, ¿ya? Primero tenemos la gestión del conocimiento. Eh, ¿Qué técnicas utilizamos? Primero, la creación de relaciones de trabajo, incluidas la interacción social informal y las redes sociales en línea. Básicamente acá es asegurar que la manera como me voy a relacionar con todo mi entorno que va a participar en el proyecto sea un entorno de trabajo, digamos, con un clima laboral muy, muy, muy adecuado, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo puedo asegurar que cualquier evento que suscite, yo voy a tener la participación de todos y en conjunto voy a poder sacar adelante el incidente o evento negativo. Comunidades de práctica y grupos de interés especial. Eso es cuando se arma, digamos, o se es parte de grupos donde tienen conocimientos particulares y yo puedo absorberlos y también enseñar a otros, tal vez, ¿no? Reuniones, incluidas reuniones virtuales, siempre en las reuniones de seguimiento o de cumplimiento de objetivos, hay que, eh, hay que comunicarlo y para eso, pues, las reuniones son importantes. Hoy en día, después de la pandemia, el tema virtual no ha sido un impedimento para que ello suceda, ¿no? Aprendizaje por observación o foreshadowing y observación invertida o reverse shadowing. ¿Qué quiere decir esto? Ya, normalmente es el hecho de ser proactivo, ¿ya? El ser proactivo, el que de repente yo estoy viendo que en otro proyecto ha pasado esto y me puede pasar, ok, voy observando, aprendo y trato de que si en algún momento estoy en esa situación, pues saber cómo actuar. Y en reversa igual, ¿no? Estar dispuesto a que de repente otro jefe de proyecto de otro proyecto vea en mi proyecto algo que le llama la atención para poder también tomarlo y utilizarlo. Hay que estar dispuestos a poder también, eh, digamos, en ese caso, ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Foros de discusión está relacionado con reuniones, eventos de intercambio de conocimiento como seminarios y conferencias. Eh, Siempre es bueno, por ejemplo, hoy en día que existe el tema de las metodologías ágiles, el tema de la inteligencia artificial, estar muy, muy acorde a esos beneficios, a esas herramientas que nos da hoy en día la tecnología y podamos con ello, pues, participar en seminarios, cursos, conferencias, etcétera, ¿no? Talleres, incluidas la resolución de problemas, bueno, esas son también importantes, sobre todo cuando se hace a nivel empresarial. Narraciones, que es escuchar a otras personas dentro de un grupo interno. Técnicas de gestión de la creatividad y las ideas como el design thinking, ¿no? El design thinking es digamos, es una metodología donde se busca la participación creativa de todos, en conjunto co-creamos, creamos todos, ¿ya? Ferias y cafés del conocimiento, esto básicamente es participar a ferias donde pues se expongan
universidades, centros de investigación, determinadas metodologías, ¿no? Y pueda ir yo a uno, a otro o a otro, de manera pues que todos estén en un solo sitio físico o virtual, ¿no? El Cafés del Conocimiento es, oye, de repente en un seminario me encontré con el gerente de proyectos de Scotiabank y le digo, oye, por favor, no, llegamos a tener un contacto y le digo, reunámonos, tengo mucho interés de poder conocer cómo llevaron a cabo el proyecto tal. Eh, Difícil que tal vez nos acepten, pero créanme de que cuando sucede, son una de las maneras de obtener conocimiento más grandes que pueda existir, ¿de acuerdo? Capacitaciones, obviamente, siempre hay que estar a la vanguardia, ¿no? El otro tema, gestión de la información. Básicamente lo que nos muestra son métodos para poder codificar el conocimiento explícito, o sea, aquel conocimiento que sí o sí está presente, ya, por ejemplo, ¿no? Para producir entradas de lecciones y aprender para el registro de lecciones aprendidas, ¿no? Cómo yo puedo registrar todo el conocimiento que tiene mi equipo, ¿no? Difícil gestionar ello, pero si yo encuentro la forma de poder almacenar esa información, codificar esa información, segmentar esa información, pues voy a siempre apuntar hacia el crecimiento y respuestas rápidas para la gestión eh, de la información. Registro de lecciones aprendidas, servicio de biblioteca. Servicio de biblioteca, bueno, es donde se almacena todos los documentos que nos puedan servir en el proyecto. La recopilación de información, por ejemplo, búsquedas en la web y lectura de artículos publicados. Eh, Aquí les doy un tip. Cuando yo tengo, por ejemplo, mucha información, ya, y normalmente los directores de proyecto nos sucede ello, tengo información de lecciones aprendidas, tengo información de metodologías, información de marcos de trabajo, mucha información. ¿Cómo gestiono esa información? ¿Cómo? De tal manera que cuando pasen 3 años, 4 años, yo recuerde y pueda utilizarlos. Hoy en día existen herramientas de inteligencia artificial muy fáciles de poder utilizar que no necesitan ni siquiera que yo tenga conocimientos técnicos. No necesita que yo sepa programar ni nada. Ya uno mismo puede crear sus herramientas de trabajo, de gestión, y esas herramientas, como por ejemplo es la gestión documental, ya donde yo los puedo codificar, donde yo puedo almacenar páginas web, archivos, imágenes, webinars, de todo, de una manera que en cualquier momento sea fácil de ingresar. Por ejemplo, no estoy navegando, un día de ocio estoy navegando, eh, y en eso pues entro a una página donde hay un conocimiento muy importante y solo esa parte la quiero almacenar. Imagínense, normalmente aquí haríamos, me da pereza, ¿no? Oye, sacar un Word, sacar un Notepad, copiar, pegar, o sacar mi cuaderno, copiar, pegar. Entonces, digo, ya después pasa el tiempo y ya ni siquiera lo guardo. Entonces, con esta herramienta que les digo, Notion, es muy importante poder gestionar toda información que yo tenga, en este caso, lo que me permita tener conocimiento, ¿no? Por último, sistema de información para la dirección del proyecto, los PMIs, sistemas de gestión documental, dentro de ellos se definen procesos y dueño de los procesos. Está relacionado con lo anterior, pero ya de una manera creada ya por default, ¿no? Sistemas de información como por ejemplo, tenemos los famosos ERPs, por ejemplo, ya tienen módulos de gestión de proyectos dentro de su entorno, digamos, de trabajo. ¿Ok? Y por último, vamos a ver habilidades. Estas habilidades, por más que de repente digan, oye, y me ha pasado ya, cuando yo he recibido clases hace años sobre cuáles son las habilidades que yo debería tener para poder gestionar, normalmente no los hacemos caso, normalmente las dejamos pasar. Pero créanme que si yo tengo conocimiento de ello y en mi día a día puedo irlo practicando, cuando ya tenga la oportunidad de enfrentarme en la práctica, voy a poder fácilmente ponerlo en uso. ¿Y cuáles son esas?
tengo que ser una persona que esté activamente dispuesta a escuchar, ¿ya? Eso me va a permitir ayudar a reducir los malos entendidos, saber entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Y también mejora la comunicación, ¿no? Si yo veo de que hay dos unidades de trabajo que están teniendo muchas rencillas, yo tengo que saber cómo mediar y facilitar el buen clima en esos casos. No es que me coma el pleito, como se dice coloquialmente, sino que voy a tener la forma de poder llegar a ambos y apuntarlos hacia el mismo objetivo y sobre todo también asegurando el intercambio de conocimientos. Oye, mira, nosotros podemos aprender en equipo. Tú no eres más importante que el otro, ni el otro más que tú. Entonces, formas de poder remediar a base de escuchar. ¿Ok? Facilitación, ser los facilitadores, ¿no? Ayuda a guiar efectivamente a un grupo hacia una decisión, solución o conclusión exitosa. ¿Por qué la mayoría de DPs no tienen esta o no practican esta habilidad? ¿Por qué? Porque da más trabajo, sí, pero no es un trabajo que nos tome, por ejemplo, tiempo en relación a elaborar una presentación, a elaborar un resultado de un análisis, no, sino que me va a tener que poner creativo para yo poder ayudar a mi equipo, ¿ya? Ayudarlos. ¿Ya? Tengo que ponerme creativo, ¿no? Ser intermediador, ser un amigo, básicamente, en el proyecto, ¿no? Liderazgo innegable, ¿no? Se utiliza para comunicar la visión e inspirar al equipo del proyecto a centrarse en el conocimiento y los objetivos del conocimiento. Capacidad de liderar. Creación de relaciones de trabajo permite establecer conexiones informales y relaciones entre interesados y crear las condiciones para compartir conocimiento relacionado al primero, ¿no? En la medida que yo escucho, veo de manera íntegra lo que está pasando en todos mis equipos, yo puedo armar relaciones de trabajo, hacer afín a determinados gustos, objetivos. Créanme de que hasta, por ejemplo, ¿no? Hay equipos en los que se están llevando mal en el proyecto y de repente hay un almuerzo y me enteré de que las dos personas líderes son hinchas, se me ocurre, ya voy a hablar de un equipo español que no sea peruano para no levantar suspicacias. Por ejemplo, son hinchas del Barcelona, ¿ya? Entonces yo en ese almuerzo empiezo a hablar de ello y los uno a la conversación. Entonces, pueden ellos ir participando, ir soltándose, ir conociéndose. Entonces, son estrategias, ¿no? Estrategias que me permiten ayudar la manifestación oportuna de una buena relación. Conciencia política ayuda al director del proyecto a planificar las comunicaciones en base al entorno del proyecto, ¿no? Es saber cómo se comporta mi entorno de trabajo para que con ello pueda actuar, ¿ok? Este proceso es, digamos, el quinto, el hecho de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. ¿Qué hacemos con en este proceso? Básicamente, como entradas, tenemos el plan para la dirección del proyecto, también tenemos los diferentes documentos que podamos utilizar, información del desempeño de trabajo, ¿de acuerdo? Que es uno de los entregables de las fases anteriores, y los mismos, los factores y los activos de los procesos. Herramientas. Herramientas, juicio experto, el análisis de datos, ¿ya? Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo ir analizando lo que voy evidenciando en el proyecto. ¿Para qué? Para tomar alternativas, para evaluar costo-beneficio, para evaluar el valor que estoy ganando en los pasos que estoy dando, análisis de causa-raíz, por ejemplo, para revisar revisar cuál es la raíz de un problema, ¿no? Ahí utilizamos, por ejemplo, Ishikawa, ¿no? El diagrama de Ishikawa para ver raíces. Análisis de tendencias, es decir, yo tengo determinada información y trato de revisar y ver hacia dónde, tal vez, si sigo ese camino, voy a dirigirme, ¿no? ¿Qué es lo que más está suscitando y hacia dónde puedo llegar de esa manera? Análisis de variación, tema de costos, ¿no? Toma de decisiones, sobre todo es para poder asegurar de que de repente, oye, estoy en mi equipo de desarrollo y la forma como estoy programando esta funcionalidad está siendo muy larga.
viene otro chico y me dice otro compañero y me dice, mira, yo tengo, no sé, metodología de programación orientada a objetos a prueba y error. Ok, a ver, lo probamos y decidimos cambiarnos a esa nueva metodología, nos va a ayudar más que no impactarnos, ¿no? Y las reuniones. Salidas. Cuando terminemos de monitorear y controlar el proyecto, por fases o por todo el proyecto, vamos a tener informes de desempeño del trabajo que están actualizados, solicitudes de cambio actualizados, actualizar el plan de la dirección del proyecto y también todos los documentos del proyecto que puedan estar inmersos en el monitoreo que voy realizando, como pronóstico de costos, incidentes, registro de lecciones aprendidas, de riesgo y pronósticos del cronograma. Conceptos importantes para esta fase. Nos permite proporcionar la información necesaria para sustentar el informe del Estado, nos sirve para el seguimiento, ¿no? Proporcionar pronósticos que permitan actualizar la información relativa al costo y al cronograma, o sea, ok, yo pronostico más o menos mi respuesta, ¿no? Presupuestos que de repente están relacionados a CAPEX u OPEX, esos términos están relacionados a si el costo que estoy realizando es una inversión o es un gasto operativo del día a día, ¿ya? Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando estos se producen, sí, tengo que monitorearlos. Monitorear los cambios, créanme que inclusive es más retador que monitorear un desarrollo que no tiene cambios. ¿Por qué? Porque esos cambios pueden impactar a algo y tengo que tener mucho cuidado. Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto y su estado a la dirección del programa cuando el proyecto forme parte de un programa global. Sabemos de que los programas tienen proyectos. Mi proyecto tengo que sustentarlo hacia el director del programa, ¿no? Para que él sepa cómo estamos cumpliendo determinado lado de la estrategia y cómo este tiene relación tal vez con otros. Asegurar que el proyecto permanezca alineado con las necesidades del negocio principal, ¿no? Siempre tengo que estar observando ello. Realizar el control integrado de cambios viene a ser otro proceso. Ya, dame un segundito que quiero ver si hay alguna consulta. Veo que no. Realizar el control integrado de cambios. Acá ya nos centramos justamente en la gestión del cambio. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las entradas? El plan para la dirección del proyecto, ¿no? Documentos del proyecto como las bases de estimaciones, matriz de la trazabilidad del requerimiento, ¿ok? Eh, de un momentito. Creo que acá nos hemos equivocado en el... Sí, acá tenemos otra imagen. Disculpen el error. Básicamente, como estamos hablando de el control integrado de cambios, lo que vamos a tener como entradas van a ser todas las solicitudes de cambio, ¿sí? Todas, en cualquier fase del proyecto. Esas son nuestras entradas y también el alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque esos cambios tienen que estar sustentados con determinados alcances. Las herramientas y técnicas básicamente es utilizar herramientas de control de cambios, ¿no? Y dentro de las salidas vamos a tener las solicitudes de cambio aprobadas, los documentos que puedan estar inmersos. Chicos, acá estoy dándome cuenta de algo, disculpen, lo que está mal es el título el título en celeste, porque los procesos sí están bien. Ya debería ser el hecho de controlar de forma integrada los cambios. Conceptos, tres conceptos fundamentales. El hecho de controlar estos cambios es un proceso que me permite revisar todas las solicitudes de cambio, como mencioné, aprobar y gestionarlos como tal. Aprobarlos, también actualizar todos los documentos que estén inmersos a ese cambio. Este proceso revisa todas las solicitudes de cambios a documentos del proyecto, entregables o planes, ¿no? Nos revisa qué va a cambiar, qué va a impactar y cómo se va a cambiar. Y obviamente, previamente se tiene que aprobar ese cambio, ¿no? El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de una manera integrada y simultánea, abordando el riesgo general del proyecto. Como les mencioné, ¿no? Los cambios normalmente impactan a algo que a veces no vemos y ese es un riesgo. Hay que tener cuidado. Técnicas. Primero, el hecho de verificar los elementos de configuración. La identificación y selección de un elemento de configuración proporciona la AC para la que se define
y verifica la configuración del producto con la que se etiquetan los productos y documentos, se gestionan los cambios y se establece la responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Todo proyecto utiliza la palabra configuración de una u otra manera, ¿ya? Configurar es básicamente cómo integro todas las partecitas de mi proyecto, ¿no? Todas, ¿ya? Yo tengo que entender ello para saber que de suscitar algún cambio, a qué partecita o partecitas voy a impactar. Y eso tiene que estar bien claro, ¿de acuerdo? Tiene que estar bien claro para saber qué elementos van a necesitar mucho cuidado o en todo caso, pues no habría ningún problema, ¿sí? Otro, registrar y comunicar el estado de los elementos de la configuración, correcto. Si yo tengo un inventario de cómo está configurado cada elemento de mi proyecto, yo voy a poder justamente darlo a comunicar a mi equipo del proyecto y que ellos entiendan ello, no solo el director de proyecto, sino lo entiendan todos, para que cuando evaluemos el cambio sepan a qué se van a enfrentar. Porque a veces a ojos cerrados simplemente se quiere cambiar y no se toma en cuenta ello, y ello en realidad es un riesgo. Llevar a cabo la verificación y auditoría de los elementos de configuración. Aseguran que la composición de elementos de configuración de un proyecto es correcta y que se hizo y que los cambios correspondientes se registran y se evalúan, se aprueban, se monitorean y se implementan correctamente. Claro, o sea, si yo estoy haciendo un cambio a algún elemento, tengo que de todas maneras hacer auditoría en algún momento del proyecto o inclusive posterior, porque puede ser que algo no nos dimos cuenta y de repente de acá a medio año suscita un problema y recién nos vamos a dar cuenta de que fue por el cambio que hicimos. Entonces hay que hacer la auditoría, hay que hacerle seguimiento, hay que verificar que todas las partecitas estén funcionando correctamente, proponiendo los planes de prueba que ameritan ese cambio. Y por último tenemos también otras técnicas, identificar el cambio, ¿no? Me permiten también documentar los cambios, decidir acerca de los cambios y hacer seguimiento a los cambios. 4 partes importantes de un cambio. Identifico el cambio, documento el cambio, decido o no hacer el cambio y le hago seguimiento al cambio correspondiente. ¿Ok? Por último, tenemos el proceso de cierre, ¿ya? Las entradas son todas las que hemos estado revisando hacia las otras 6 fases iniciales de este área de conocimiento, ¿de acuerdo? Las herramientas son básicamente las mismas: juicio experto, análisis de datos, como lo hicimos en el tema de cambios, y las salidas son actualizaciones a todos mis documentos del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo estoy cerrando, obviamente el estado de cualquier área de conocimiento cambia, de en ejecución a finalizado. Tengo que actualizar mínimamente el estado. Transferencias del producto, lo que les mencionaba, ¿no? Transferir en el caso tecnológico a un área de gestión de aplicaciones. Y presentar un informe final. Se tiene que presentar un informe final donde yo resuma todo lo suscitado, todo lo logrado, ¿no? Y todo lo que se tiene a nivel de entregables. Y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Con esto último terminamos, ¿ya? Conceptos importantes. ¿Qué se logra o qué se tiene que lograr con este cierre del proyecto? La confirmación de la aceptación formal del trabajador, del trabajo del proveedor. O sea, el cliente me tiene que aceptar formalmente lo que le estoy entregando. Finalizar las reclamaciones abiertas o el tema de incidentes, ¿no? El tema de defectos, cualquier evento adverso al avance del proyecto, tengo que asegurar que todas estén cerradas. No vaya a quedar una o dos que están, digamos, en proceso u otro. Ahora, profe, pero si tengo, por ejemplo, tenía como 20 incidentes identificados, ¿ya? Y de esos 20 hay dos que todavía no los hemos solucionado, pero que no impactan en que en que el producto lo puedan usar. ¿Puedo igualmente entregar el producto? Sí, siempre y cuando el usuario entienda lo que está quedando pendiente y cuando se lo traspases al equipo que administra aplicaciones, ellos reciban esos dos incidentes en corrección y los puedan cerrar en algún momento, ¿sí? Eso también puede darse. Actualizar los registros para reflejar resultados finales, ¿correcto?
¿no? Yo normalmente voy a tener casos de prueba y esos casos de prueba están dando los resultados correspondientes, sí o no, ¿no? Activar dicha información para su uso, archivar dicha información para su uso en el futuro, sí, hay que, como les mencionaba, ¿no? De repente si yo utilizo esta aplicación Notion, yo puedo archivar todo lo que estuvo relacionado a ese proyecto y que tal vez en algún momento me vaya a servir tanto a mí como a la empresa. Recopilar los registros del proyecto fase, todos los entregables, las tengo que tener bien identificados, sea por versionamientos o sea por aprobadores, etcétera. Auditar el éxito o fracaso del proyecto. Una vez terminado, normalmente yo armo, bueno, no necesariamente el director del proyecto, puede armarlo el propio negocio. A partir de ahora voy a tener 6 meses de puesta en marcha o 3 meses, dependiendo el alcance del proyecto, y con eso yo podría terminar esa parte, ¿no? Gestionar el intercambio y la transferencia de conocimiento, lo relacionado a pasárselo a la gestión de aplicaciones, identificar las lecciones aprendidas, siempre identificarlas, registrarlas y archivarlas y darlas a conocer, ¿de acuerdo? Darlas a conocer es formalmente. Este proyecto va a tener el folio 23 y aquí está todo lo que se ha ido aprendiendo a lo largo del proyecto. ¿Lo comunico hacia quién? Hacia mi equipo de laboral, ¿no? Yo pertenezco al área de proyectos y procesos. A mi equipo tengo que comunicar lo que encontré. Archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte de la organización. ¿Correcto? Listo, chicos. Esto es lo que hemos podido revisar el día de hoy. Ya, la otra clase voy a tener que hacer de una manera más resumida, tal vez las otras áreas de conocimiento, pero en buena hora esta la hemos podido revisar a detalle. ¿Por qué? Porque como ven, en gestión de la integración estoy integrando todo. Ya hemos hablado de alcance, hemos hablado de cronograma, hemos hablado de tiempos, hemos hablado de presupuestos, hemos hablado de stakeholders, hemos hablado de calidad. Entonces, hemos ido abordando cada uno de estos temas. A partir de ahora vamos a centrarnos en conocer las partes más importantes de las otras áreas de conocimiento que nos hace falta avanzar. ¿Ok? Eso sería conmigo, chicos. No sé si hay alguna consulta, por favor, o todo quedó claro. Si todo quedó claro, me ayudan con un check, por favor. Perfecto, Cintia, muchas gracias por confirmarme. Sarabel, qué bueno. Para la otra clase, chicos, yo les quiero proponer algo, ¿ya? Antes de dejarlos con Sandra. Em, Quisiera que de repente ustedes me pidan, vayan pensando, para que en la última clase lleguemos con un proyecto de cualquier rubro, ¿ok? Y que quieran conocer de una manera rápida y práctica cómo podríamos gestionar ese proyecto. ¿Ya? Entonces, lo analizan, por favor, y al inicio de la otra clase me cuentan, ¿ya? Y les pido que todos lo hagan, al menos las 7 personas, 8, 9, 10 que están presentes, ¿sí? Créanme de que eso les va a servir. De ahí, entre todos, seleccionamos una, ¿ok? Pueden decirme del rubro culinario, del rubro industrial, del rubro pesquero, del rubro minero, del rubro bancario, educativo, etcétera. Así que vayan pensando un poco y yo creo que en una media hora podemos abordar cómo gestionar ese proyecto ya la última media hora de la última clase, que sería el sábado, ¿ok? Listo, chicos, eso sería conmigo. Sandra, te dejo con nuestros alumnos que de repente tengas algo que